El millonario pasaba los días atrapado en su silla de ruedas, convencido de que nada en el mundo podría devolverle lo que había perdido. Hasta que una niña descalza se detuvo frente a él y dijo, con una calma inexplicable, «Mi perro puede sanarlo». El hombre se rió pensando que era una tontería, hasta sentir la lengua caliente del animal tocar sus piernas, y lo imposible comenzar a suceder. El viento de aquella mañana llevaba un frío que Gilberto Hayes ya no sentía. Habían pasado 2 años desde que perdió el movimiento de las piernas en un accidente de helicóptero. Un día que jamás salió de su mente. El impacto, el fuego y el grito de uno de sus empleados que perdió la vida aquel día. Desde entonces, su alma parecía haber caído junto con el metal. Ahora observaba la calle desde la acera, en su silla de ruedas, con la mirada dura de quien ya se rindió ante el mundo. Todo en él exhalaba distancia, el traje impecable, el rostro sin expresión, las manos que sostenían una taza que ni siquiera notaba que temblaba. La gente pasaba apresurada, y él las veía como sombras. Dentro de él, un eco frío repetía la misma sentencia: nada vale la pena. Entonces una voz suave, casi melódica, rompió aquel silencio. «Señor, ¿está usted enfermo?» Él levantó la mirada despacio y vio a una niña de quizás 7 años, descalza, con las mejillas sonrojadas y una mirada curiosa. A su lado un perrito pequeño, de pelo castaño y ojos atentos, lo observaba como si lo estudiara. «No estoy enfermo», respondió con rudeza, «solo cansado». La niña inclinó la cabeza, pensativa. «¿Cansado de vivir así?», preguntó, con un tono que sonaba más a compasión que a intromisión. Gilberto respiró hondo, molesto, pero algo en aquella voz lo desarmaba. «Tú ni siquiera sabes lo que es eso, niña. Ve a jugar». Ella, sin embargo, permaneció firme. «Mi perro puede curarlo», dijo sonriendo. Él soltó una risa amarga. «¿Curarme? Mis piernas están muertas desde hace 2 años. Ni médicos, ni cirugías. Nada funcionó. ¿Y tú crees que un perro puede hacerlo?» «No lo creo». «Lo sé», respondió ella con simplicidad. La fe en sus ojos era casi perturbadora. «Se llama Coco. Siente cuando alguien necesita ayuda». Gilberto desvió la mirada, incómodo. «La ayuda ya no me sirve, pequeña. Lo que se perdió, se perdió». La niña dio 2 pasos y se arrodilló junto a él. A veces Dios devuelve lo que creemos acabado. Solo necesita que alguien toque donde duele. Antes de que él pudiera reaccionar, el perro se acercó y apoyó las patitas sobre sus piernas. Gilberto iba a apartarlo, pero se quedó paralizado al sentir la lengua tibia tocando su piel insensible. Un escalofrío recorrió su espalda y algo dentro de él despertó con fuerza. Un cosquilleo suave, real, vibrante. Abrió los ojos de par en par. «No, esto no es posible». Sus manos apretaron los brazos de la silla. Todo su cuerpo pareció reaccionar, como si una corriente eléctrica recorriera lo que antes era solo ausencia. La niña lo observaba en silencio, sonriendo con ternura. «Lo siente, ¿verdad?», susurró. Él desvió la mirada, el rostro tomado por el miedo. «No sé de qué hablas». Intentó mantener la voz firme, pero le temblaba. «Debo irme». Apartó al perro con cuidado, respiró hondo y giró la silla rápidamente, intentando escapar de aquella confusión que amenazaba el poco control que aún tenía sobre sí. «Está bien, señor», dijo la niña, levantando la mano en un adiós lleno de inocencia. Pero cuando él miró de reojo, vio que su sonrisa escondía algo más, una certeza silenciosa. Ella sabía que él había sentido. Gilberto siguió por la acera, el corazón acelerado, los dedos aún temblando sobre las ruedas. La escena se repetía en su mente como un recuerdo que se negaba a borrarse, y mientras el viento golpeaba su rostro, se preguntó en secreto, ¿qué demonios fue eso? El frío, que antes era su compañero fiel, parecía haberse transformado en inquietud, y en el fondo
Algo dentro de él susurraba que aquel encuentro, esa niña, no había sido casualidad. El sonido de las ruedas de la silla resonaba por el pasillo de mármol mientras Gilberto volvía al interior de la mansión. El lugar parecía aún más silencioso que de costumbre. Las ventanas altas filtraban una luz fría y cada rincón exhalaba un lujo muerto, como si el tiempo se hubiera detenido junto con sus piernas. Intentó convencerse de que lo que sintió aquella mañana había sido solo un error, un impulso nervioso, tal vez una ilusión provocada por el toque del perro. Solo fue un reflejo, murmuró para sí mismo, mientras servía un generoso vaso de whisky. Pero el temblor en sus manos lo delataba. La bebida quemó su garganta, y el sabor amargo pareció recordarle todo lo que intentaba enterrar. Las paredes del despacho estaban cubiertas de retratos antiguos, él junto a empresarios, cenas elegantes, trofeos y sonrisas que ya no reconocía. Se detuvo frente a una fotografía en particular, la del helicóptero, el mismo en el que perdió el movimiento de las piernas. Por un instante, el sonido del impacto volvió a resonar dentro de él, junto con el recuerdo del fuego y el grito que lo perseguía en sus pesadillas. 2 años, y todavía siento el olor del combustible, pensó, cerrando los ojos. Pero esa noche, algo cambió. Mientras la casa dormía, el cuerpo de Gilberto comenzó a despertar. Primero fue un leve escalofrío, luego una presión extraña en las piernas. El vaso casi se le cayó de la mano. No, otra vez no. El cosquilleo llegó con fuerza, como si 1000 agujas invisibles lo pincharan desde adentro. La silla crujía bajo el peso de sus movimientos involuntarios. Intentó ignorarlo, respirar profundo, pero la sensación crecía, viva, palpitante. Con esfuerzo, apoyó las manos en los brazos de la silla e intentó levantarse. Un acto que hacía mucho había dejado de intentar. Las ruedas giraron hacia atrás, el cuerpo osciló y cayó pesadamente al suelo. El sonido del golpe resonó por toda la casa. ¡Maldición!, gritó golpeando el mármol con fuerza. Las lágrimas llegaron sin que lo notara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué jugar así conmigo?, murmuró entre rabia y desesperación. El dolor físico era pequeño comparado con el de recordar lo que había perdido, y con el tormento de una posibilidad absurda, la de estar volviendo a sentir. Se arrastró hasta el sofá, con los brazos temblorosos, el cuerpo sudoroso. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana. Cada segundo el pensamiento de la niña lo invadía. Aquella mirada inocente, aquella sonrisa que parecía saber demasiado. Mi perro puede curarlo. Las palabras resonaban como un hechizo. Movió la cabeza, tratando de alejar la idea. Curar. ¡Qué tontería! Pero la verdad era que estaba aterrado. Aterrado por haber sentido algo que la medicina decía imposible. En el espejo del salón vio su reflejo. El rostro pálido, los ojos enrojecidos, la expresión de un hombre al borde de algo que no entendía. ¿Estaré volviéndome loco?, pensó. ¿O acaso tenía razón? De pronto, el silencio de la casa pareció cobrar vida, lleno de voces invisibles, de recuerdos que volvían sin permiso. Escuchó el sonido distante de risas infantiles, como un eco que venía desde dentro de su mente. «Esto es una locura», repetía, pero mientras más lo negaba, más lo traicionaba su corazón, latiendo con fuerza, como si reconociera un llamado. La botella de whisky aún estaba por la mitad cuando, agotado, apoyó la cabeza en el sillón. Todo su cuerpo vibraba con aquel cosquilleo incómodo, insistente, casi hipnótico. Afuera, el viento golpeaba los cristales y la lluvia comenzaba a caer, suave, constante, como si la noche también tuviera algo que decir. Cerró los ojos y vio el rostro de la niña de nuevo. Su voz parecía venir de la oscuridad. A veces, Dios devuelve lo que creemos perdido. Gilberto abrió los ojos, jadeante, y susurró: «¿Quién eres tú, niña?». El reloj marcó las 3 de la mañana.
Se incorporó aún temblando y miró por la ventana donde las luces de la calle parpadeaban entre las ramas mojadas. La inquietud era insoportable. «Debo encontrarla», dijo en voz alta, con el tono de quien ya no tiene elección. «Debo saber qué me pasó». Y en ese instante, sin entender por qué, Gilberto sintió que la respuesta no estaba en los médicos, ni en los recuerdos, sino en aquella niña, la única que se atrevió a tocar donde el mundo fingía que ya no había vida. El amanecer siguiente encontró a Gilberto frente al espejo, el rostro cansado reflejando el insomnio que lo consumía. Las ojeras marcaban la noche en vela, y el café frío sobre la mesa delataba cuánto la idea de reencontrar a aquella niña se había apoderado de él. «Esa niña», murmuró, sintiendo el vacío que dejaba el nombre que aún no conocía. Pasó las manos temblorosas por el cabello y decidió que ya no soportaría más dudas. Tenía que encontrarla, entender lo que había sucedido. Ya no era una cuestión de fe, sino de desesperación. Durante los días siguientes, el millonario cambió el confort de su mundo por calles que nunca había conocido. Dejó atrás el coche y la silla motorizada, moviéndose entre aceras agrietadas, plazas olvidadas y callejones donde el olor a comida y polvo se mezclaba. La gente lo miraba con curiosidad. Ese hombre elegante, rico y perdido entre los humildes. «¿Qué busca, señor?», le preguntaban. «A una niña. Pequeña, descalza, tiene un perro color castaño». Algunos negaban con la cabeza. Otros sonreían, como si hablara de un sueño. En una de las ferias que visitó, una mujer le contó: «Hay un perrito así. A veces aparece cerca del hospital. A los niños les encanta. Dicen que da suerte». El corazón de Gilberto se aceleró. En el hospital escuchó a las enfermeras riendo y murmurando: «Es el famoso Coco. La gente dice que tiene algo especial, que quien él visita mejora». Una de ellas añadió: «La dueña es una niñita llamada Antonia. Suele aparecer por aquí». Gilberto quedó inmóvil ante aquellas palabras. «Antonia», repitió, sintiendo un escalofrío. El suelo pareció moverse bajo las ruedas de su silla. Por primera vez en años, lo imposible sonaba como una promesa. Pasó el resto del día observando el movimiento en la puerta del hospital. El sol ya se ocultaba cuando la vio, una pequeña silueta cruzando la acera, el perro a su lado, brincando entre las piernas de la gente. Era ella. La niña reía, tratando de sujetar a Coco, que corría tras una pelota vieja. Gilberto contuvo la respiración. Quiso llamarla, pero la voz no le salió. El corazón le latía con fuerza, la garganta cerrada. Ella era exactamente como la recordaba, ligera, pura, como si el mundo no pudiera tocarla. Entonces, el tiempo pareció desacelerar. La pelota rebotó en la calle, escapando de la acera. Coco corrió tras ella, moviendo la cola, feliz. «No, Coco, regresa», gritó la niña soltando la mochila en el suelo y corriendo detrás de él. Un coche venía en sentido contrario, demasiado rápido. El sonido de los neumáticos rasgando el asfalto sonó como un grito de terror. El conductor tocó el claxon, frenó, pero ya era demasiado tarde. Gilberto lo vio. Vio claramente el momento en que el pequeño cuerpo de la niña se lanzó frente al perro, empujándolo a un lado, segundos antes de ser atropellada. El impacto fue brutal. Su cuerpo fue lanzado sobre el asfalto, el sonido metálico del coche y el estallido del vidrio resonando como un trueno. Coco regresó corriendo, ladrando desesperado, la cola entre las piernas. Gilberto sintió su cuerpo reaccionar antes de pensar. Se lanzó desde la silla, las manos raspando el suelo, arrastrándose entre neumáticos y gritos. «Quítense del medio», gritó con voz desgarrada por el pánico. El asfalto quemaba sus manos, pero no sentía dolor, solo el horror de verla inmóvil. Coco lloraba junto a ella, las patas manchadas de sangre. Gilberto la sostuvo en brazos, temblando. «Niña, háblame, por favor», suplicó, golpeando suavemente su rostro sucio.
La sangre corría de una herida en su frente y sus ojos entreabiertos buscaban aire. «No, no me dejes ahora», murmuraba él, tratando de contener el pánico. Las personas alrededor gritaban por ayuda, llamaban a una ambulancia. Coco se acostó sobre el pecho de la niña, gimiendo bajito, como si intentara protegerla. Un conductor se acercó llorando. «No la vi, apareció de la nada». Pero Gilberto no lo escuchaba. Estaba de rodillas en medio de la calle, con el cuerpo de la niña en brazos, el corazón latiendo en un ritmo que mezclaba culpa y miedo. «Quédate conmigo, por favor, quédate conmigo», repetía mientras las sirenas se acercaban. El sonido parecía lejano, como si viniera de otro mundo. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió para siempre. No había riqueza, poder ni fe que lo salvara del dolor de perder, otra vez, a alguien inocente. Las luces rojas se reflejaban en las lágrimas que corrían por su rostro cuando llegaron los paramédicos. La entregó en sus brazos con renuencia, como quien entrega su propio corazón. Coco intentó seguir la camilla, pero un enfermero lo detuvo. Gilberto lo tomó en brazos y lo llevó consigo, temblando, jadeante, el cuerpo cubierto de suciedad y miedo. La ambulancia partió a toda velocidad y él repetía entre sollozos: «Aguanta, pequeña, aguanta por mí». Las puertas del hospital se abrieron de golpe cuando Gilberto entró empujando la silla, con el corazón a punto de salirse del pecho. Su respiración era corta, entrecortada, y el sudor frío le corría por el rostro. Llevaba a Coco en brazos, el pequeño animal temblando, aún con las patas manchadas de sangre. La niña que acaban de atropellar», gritó con la voz ronca, casi irreconocible. Las enfermeras corrieron, los médicos atravesaron el pasillo empujando la camilla, donde el frágil cuerpo de la niña yacía cubierto con una sábana blanca hasta el cuello. Gilberto intentó seguirlos, pero lo detuvieron. «Señor, no puede entrar», dijo una enfermera firme, sujetándolo por los hombros. Él forcejeó desesperado. «Ella necesita ayuda. Por el amor de Dios, hagan algo». El pasillo era un torbellino de voces, pasos apresurados y el zumbido lejano de los respiradores. Coco aullaba en sus brazos, y ese sonido parecía el reflejo exacto de lo que Gilberto sentía por dentro, una desesperación que no cabía en palabras. Una enfermera mayor se acercó tratando de calmarlo. «Señor, está viva. La están llevando a cirugía. Vamos a cuidarla, se lo prometo». Él asintió sin realmente escuchar, la mirada fija en la puerta que acababa de cerrarse. «¿Va a sobrevivir?», preguntó con la voz rota. «No puedo garantizarlo, pero los médicos están haciendo todo lo posible». Gilberto respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. La enfermera, al notar su expresión, lo observó con atención. «Espere, usted es Gilberto Hayes, ¿verdad?». Él levantó la mirada confundido. «Sí». «¿Por qué?». Ella dudó, como si pesara las palabras. «Creo que conocí a alguien con ese apellido, involucrado en una tragedia, un accidente de helicóptero hace años». Gilberto palideció. «2 años», respondió en un susurro. «Y sí, era yo. Uno de mis empleados murió ese día». La enfermera llevó una mano a la boca, sorprendida. «Dios mío, entonces es verdad». Él frunció el ceño. «¿Qué es verdad?». Ella respiró profundo, como quien no puede creer lo que está por decir. El padre de la niña se llamaba Martín Álvarez. Era mecánico de aeronaves. Trabajó para su empresa más de 10 años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el mundo de Gilberto pareció detenerse. Un zumbido grave llenó sus oídos. «Martín», repitió, y el nombre trajo consigo un recuerdo punzante, enterrado hacía mucho. Su mente lo transportó de vuelta a aquel día. El hangar olía a aceite y humo, y Martín, con las manos cubiertas de grasa, corría hacia él. «Señor Hayes, por favor,
ese helicóptero no está seguro. La bomba de combustible tiene una fuga. Gilberto, apurado, lo ignoró. No tengo tiempo para eso, Martín. Tengo una reunión con inversionistas y no voy a llegar tarde por paranoia. El mecánico insistió, con la mirada angustiada. Por el amor de Dios, señor, espere al menos una hora, déjeme revisar el sistema. Gilberto rió, dándole una palmada en el hombro. Te preocupas demasiado. Enciende los motores. El sonido de las hélices cortando el aire volvió a llenar sus oídos. El viento fuerte, el ruido, la vibración metálica, y luego la explosión. El recuerdo del fuego regresó vivo, asfixiante. Recordó el olor del combustible quemado, el sabor amargo del humo, la desesperación de los segundos antes de perder la conciencia. Abrí los ojos y todo estaba en llamas, dijo en voz alta sin darse cuenta, como si necesitara confesarlo a alguien. La enfermera lo observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Él volvió, ¿verdad?, preguntó suavemente. Gilberto se pasó las manos por el rostro. Martín, él me salvó. Ahora lo recuerdo. Su voz temblaba. Recuerdo haber escuchado a alguien gritar mi nombre, sentir sus manos tirando de mí, arrastrándome fuera de los restos. Cuando desperté en el suelo, el helicóptero explotó. Él seguía allí dentro. El dolor en su voz cortaba el aire. Pensé que nadie sabía quién me había sacado de allí. Nunca supe su nombre, y ahora descubro que era el padre de ella. Las palabras se volvieron demasiado pesadas para el aire alrededor. El sonido de las máquinas del hospital parecía lejano, irrelevante. Gilberto bajó la cabeza y murmuró, casi sin voz: murió salvándome. Y yo viví como si nada hubiera pasado. Viví creyendo que el mundo me debía algo, cuando en realidad era yo quien le debía todo. Las lágrimas cayeron silenciosas. Coco apoyó el hocico en su pierna, como si sintiera el peso de aquel recuerdo. La enfermera solo colocó una mano sobre su hombro y dijo en voz baja: tal vez ahora el señor entienda por qué esa niña se cruzó en su camino. Gilberto miró hacia la puerta de la sala de cirugía, el corazón dividido entre la culpa y el asombro. Ella es hija del hombre que me salvó la vida, y yo ni siquiera sabía su nombre. Su respiración se volvió irregular, las palabras apenas salían. Si ella muere, será como si él muriera otra vez. El pasillo quedó en silencio. Dentro se escuchaban gritos de instrucciones, el ruido metálico de los instrumentos y el sonido del monitor cardíaco marcando el compás de algo que parecía mucho más que una cirugía. Parecía el destino tratando de corregir lo que él había destruido. El sonido de los monitores y las voces apagadas aún resonaban en la mente de Gilberto cuando las puertas del hospital se cerraron detrás de él. El aire nocturno era frío, cortante, y la llovizna fina convertía la acera en un espejo tembloroso de luces. Se detuvo bajo la marquesina sin poder dar el primer paso. Las manos le temblaban sobre la manta que envolvía a Coco, que ahora dormía exhausto en su regazo. Allá dentro, la niña luchaba por su vida. Y él, el hombre salvado por el padre de ella, sentía que todo lo que había vivido hasta entonces no era más que un préstamo. Cada respiración le pesaba como una deuda antigua. Se apoyó en la pared del hospital, el rostro vuelto hacia el cielo oscuro. El agua fría de la lluvia le caía por el cabello, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. «Dios mío, ¿por qué ahora?», murmuró con la voz ronca. «¿Por qué ella? ¿Por qué justo la hija de él?». Cerró los ojos, y el recuerdo de Martín surgió con una claridad cruel. El hombre cubierto de grasa, la mirada angustiada, las manos firmes tratando de evitar el desastre. «Tú me salvaste. Y yo ni siquiera supe agradecerte», dijo apretando el puño, el pecho ardiendo de vergüenza. «Y ahora ella paga por mi arrogancia». Las calles estaban vacías, y los faros de los autos lejanos se reflejaban como espectros en el charco frente a él.
Gilberto se sentía pequeño, desnudo ante su propia conciencia. Pasé 2 años escondido tras la culpa, fingiendo que el accidente destruyó mi vida, cuando en realidad fui yo quien destruyó la de ellos. La voz le temblaba, ahogada por el llanto que insistía en volver. Coco levantó la cabeza y apoyó el hocico en su brazo, como si entendiera lo que sentía el hombre que ahora compartía su pérdida. Gilberto lo miró, y por primera vez vio en aquellos ojos animales algo que lo hizo creer que aún había tiempo para reparar lo imperdonable. Se enderezó, con la lluvia cayendo ahora con más fuerza y el viento agitando su traje empapado. La ciudad parecía dormida, indiferente a su revelación. «No puedo perderla también», dijo entre dientes con voz firme. «No después de todo lo que su padre hizo por mí». Las palabras, dichas en voz alta, sonaban como un juramento. Su mirada, antes vacía, ahora ardía con propósito. «Ella va a vivir, y si depende de mí tendrá todo lo que él nunca pudo darle». Gilberto respiró hondo y comenzó a girar las ruedas de la silla, volviendo hacia el hospital. La lluvia golpeaba el suelo, marcando el ritmo de su decisión. Entró de nuevo por las puertas automáticas, ignorando las miradas curiosas de las enfermeras. Coco lo seguía de cerca, las patitas mojadas dejando un rastro sobre el piso blanco. Se dirigió al mostrador y habló con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Quiero pagar todo, la cirugía, el tratamiento, lo que sea necesario. A esta niña no le faltará nada. ¿Me oyeron?» La enfermera lo miró sorprendida, pero vio en sus ojos algo que la hizo creerle. «Señor Hayes, el hospital público va a encargarse». «No», interrumpió. «No es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer. Quiero a los mejores médicos, los mejores recursos, la mejor habitación. Todo». La firmeza en su voz era la de un hombre que por fin se encontraba a sí mismo. Coco ladró bajito, como confirmando el voto. Gilberto se pasó las manos por el rostro y añadió, en un tono más bajo: «Le debo esto a ella, se lo debo a Martín, y me lo debo a mí mismo». Mientras los empleados tomaban sus datos, él se alejó hacia una de las ventanas del pasillo. Del otro lado, las luces de la ciudad parpadeaban, reflejándose en el vidrio. Las observó por un momento y sintió que el corazón se le calmaba, como si la decisión recién tomada le devolviera el aire. «Ella va a vivir», repitió en pensamiento, con una fe que hacía mucho había olvidado. «Esta vez voy a luchar. Por ella, por él, por mí». Y por primera vez desde el accidente, el silencio no le pareció castigo, le pareció un comienzo. Coco se recostó junto a la silla, en paz, con la mirada fija en la puerta de la sala de cirugía. Gilberto se inclinó y le acarició la cabeza, en un gesto de ternura que ya no recordaba en sí mismo. «Tranquilo, compañero», susurró. «Ella saldrá de esta». Afuera, la lluvia empezó a amainar y el cielo nocturno abrió una rendija tímida entre las nubes. Él levantó la vista y por un instante juró ver el reflejo de una llama antigua, la misma que había arrebatado la vida de Martín, ahora encendida de nuevo en su pecho. Era culpa, era promesa, era fe. El reloj de la recepción marcaba las 2:47 cuando Gilberto se dio cuenta de que el tiempo había perdido todo sentido. Cada segundo, el sonido del tic-tac parecía atravesarle el pecho. No había salido del hospital desde que firmó los papeles, negándose incluso a comer. Permanecía allí, inmóvil en la silla, con los ojos fijos en la puerta metálica de la sala de cirugía. Aquel pasillo olía a antiséptico y tensión. Los enfermeros pasaban apresurados, los médicos intercambiaban miradas serias, pero nadie decía nada. El silencio lo asfixiaba. A su lado, Coco permanecía acostado, inmóvil, moviendo apenas la cola de vez en cuando, como si comprendiera el peso de lo que estaba en juego. «Está tardando demasiado», murmuró Gilberto, apretando los brazos de la silla. El cansancio lo dominaba,
pero su mente seguía alerta, repitiendo las mismas frases en un ciclo torturante. ¿Y si no resiste? ¿Y si ya es demasiado tarde? Las imágenes del accidente volvían con cada parpadeo: el cuerpo de la niña sobre el asfalto, la sangre corriendo, el grito que aún resonaba dentro de él. «Va a vivir, tiene que vivir», susurraba, y cada palabra sonaba como una oración, aunque hacía mucho que no creía en las oraciones. Las horas pasaron lentas, arrastradas, hasta que el silencio del pasillo fue interrumpido por un sonido sutil: el ladrido bajo de Coco. El perro se levantó, con las orejas erguidas, como si hubiera escuchado algo que nadie más podía oír. Gilberto lo miró, confundido. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó, pero el animal solo avanzó unos pasos, apoyando las patas sobre sus piernas. El toque fue suave, pero provocó un escalofrío inmediato. Gilberto se quedó paralizado. El mismo cosquilleo de antes, aquel que había intentado negar, regresó intenso, palpitando desde dentro hacia afuera. El corazón se le aceleró. Sujetó los brazos de la silla, jadeante. «No, ahora no», murmuró, intentando controlarse, pero su cuerpo no le obedecía. El calor se extendió por sus piernas, subiendo hasta el abdomen. Era una sensación viva, vibrante, que no había experimentado en 2 años. Coco le lamió la rodilla y algo dentro de Gilberto se rompió. Las lágrimas le brotaron de repente, cálidas, incontrolables. Se llevó las manos al rostro temblando, mientras la vida parecía volver a recorrer cada nervio dormido. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», susurró entre sollozos. La gente alrededor empezó a notar lo que ocurría. Una enfermera se detuvo asombrada, observando cómo las piernas de Gilberto se movían lentamente, como si despertaran de un sueño. Él alzó la mirada, incrédulo, con el rostro bañado en lágrimas. «No puede ser», decía sin aliento. «Esto es real, estoy sintiendo». Coco ladró más fuerte, moviendo la cola con entusiasmo. Era como si el pequeño animal supiera que lo imposible se estaba cumpliendo allí, ante todos. Y entonces, como movido por una fuerza invisible, Gilberto intentó lo impensable. Con esfuerzo, apoyó las manos en los brazos de la silla y empujó el cuerpo hacia adelante. Las ruedas giraron, el metal rechinó, y en un movimiento lento, casi sagrado, se puso de pie. Las piernas le temblaban, vacilantes pero firmes. El aire salió de sus pulmones en un sollozo. «Estoy de pie», murmuró, con la voz quebrada. Las enfermeras se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos. Uno de los médicos que pasaba por el pasillo se detuvo, incrédulo. Gilberto dio un paso, inseguro, temeroso, y luego otro. Cada movimiento era una victoria, cada respiración una oración silenciosa. El cosquilleo fue reemplazado por calor y fuerza. Tambaleante, caminó hasta la puerta de la sala de cirugía, las piernas trémulas pero sosteniendo el peso de una nueva vida. Dentro, los gritos se intensificaron. «Hemorragia controlada», escuchó decir a uno de los médicos. «La estamos estabilizando». Gilberto apoyó la frente en la puerta fría y lloró. Coco se acostó a sus pies, en silencio, victorioso. Era como si el mismo milagro que palpitaba en las pequeñas manos que luchaban por la vida de la niña estuviera recorriendo también el cuerpo del hombre que un día creyó ser incapaz de sentir. Minutos después, la puerta se abrió. Uno de los cirujanos salió, sudando, exhausto, con el rostro cansado y una mirada de alivio. «Va a sobrevivir», anunció, y en ese instante el mundo entero pareció detenerse. Gilberto se cubrió el rostro con las manos, llorando, el cuerpo colapsando en gratitud. «Gracias», repetía entre sollozos. «Gracias». El médico sonrió tocándole el hombro. «Es fuerte, muy fuerte». Coco ladró una vez, alto, como si celebrara. Gilberto miró al perro, luego a sus propias piernas y después a la puerta donde la niña aún luchaba por despertar. Sintió el pecho vibrar con una emoción que no sabía nombrar, fe tal vez, o redención.
Lo lograste, pequeña, dijo en voz baja, el rostro empapado. Tú y él. Y por primera vez en años, sintió lo que era estar verdaderamente vivo. La madrugada dio paso a una mañana gris cuando por fin autorizaron a Gilberto a entrar en la habitación. La luz del sol se filtraba por la cortina translúcida, creando un brillo suave sobre la sábana blanca. El olor a alcohol y medicamentos impregnaba el aire, mezclándose con el sonido rítmico del monitor cardíaco. Caminaba despacio, todavía tembloroso, apoyándose en la pared. Cada paso era una victoria y una oración. Coco lo seguía en silencio, con las orejas bajas y la mirada atenta, y allí, recostada, con el rostro pálido y el cabello enmarañado, estaba la niña que había cambiado su destino. Durante algunos segundos, él solo la observó. Había tubos, vendajes, un suero goteando junto a la cama, y aún así, ella parecía tranquila. Tenía un semblante sereno, casi angelical. El corazón de Gilberto se apretó. ¿Cómo puede alguien tan pequeña cargar con tanto?, pensó, con la voz quebrada dentro de su mente. Se acercó despacio, los ojos llenos de lágrimas. «¡Ey!», susurró con voz ronca. «¡Lo lograste, pequeña! ¡Lo lograste!». Coco saltó a la orilla de la cama, lamiendo suavemente su mano, y como si ese toque la llamara, las pestañas de la niña se estremecieron. Sus ojos se abrieron lentamente, y el primer rostro que vio fue el de él. Por un instante, pareció confundida, intentando entender dónde estaba. «Señor», murmuró con voz débil, casi un suspiro. Gilberto tragó saliva y se inclinó, tocando con delicadeza su mano. «Soy yo, el hombre de la acera, aquel al que dijiste que el perro podía curar». Ella esbozó una pequeña sonrisa. «Lo recuerdo», dijo bajito. «¿Está usted de pie?». Él rió entre lágrimas, incapaz de contener la emoción. «Sí, y todo empezó por ti. Por él». Señaló a Coco, que movía la cola feliz. Antonia lo miró con ternura y sorpresa. «Yo sabía que él podía ayudar». Papá siempre decía que Coco fue enviado a nosotros por una razón. Gilberto sintió un nudo formarse en su garganta. Se sentó al borde de la cama, respirando hondo. «Antonia, hay algo que necesito contarte». La niña lo observó en silencio, con una mirada pura, curiosa. «¿Sobre qué?». Él desvió la vista un instante buscando valor. «Sobre tu padre». Las palabras pesaban, le raspaban la voz. «¿Sabes cómo murió?». Ella movió la cabeza despacio. «Solo me dijeron que fue en un accidente. Pero nunca me contaron mucho. Mamá decía que era un buen hombre y que Dios se lo llevó porque lo necesitaba allá arriba». Las lágrimas de Gilberto aparecieron antes que las palabras. «Tu padre fue el hombre más valiente que conocí. Murió tratando de salvarme». El silencio que siguió pareció suspender el aire entre ambos. Antonia abrió mucho los ojos. «¿Qué?». Él asintió, con la mirada perdida en el vacío. «Yo era el dueño de la empresa donde él trabajaba. El día del accidente intentó impedir que volara. Me dijo que había una falla grave, que el helicóptero no era seguro, pero yo no quise escucharlo. Los recuerdos regresaron como una tormenta». Gilberto cerró los ojos y su voz tembló. Me reí de él. Le ordené encender los motores. Y cuando todo se vino abajo, cuando el helicóptero explotó, fue él quien corrió a sacarme de allí. Me arrastró entre las llamas, aun sabiendo que no tendría tiempo de salir. Él me salvó, Antonia. Murió salvándome». Las lágrimas le corrían en silencio y se inclinó avergonzado con los hombros encorvados. «Y yo nunca supe, nunca quise saber quién me había salvado. Viví como un hombre muerto, creyendo que el destino me había castigado, cuando en realidad me había dado una nueva oportunidad, a costa de la vida de tu padre». Antonia lo observaba sin hablar, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el rostro sereno.
Había algo casi adulto en su expresión. Cuando por fin habló, su voz fue dulce y firme. Mi papá siempre decía que uno debe perdonar, porque el perdón cura más que cualquier medicina. Extendió su mano temblorosa y tocó la de él. Él nunca habría hecho lo que hizo esperando algo a cambio. Creía que salvar a alguien era la forma más hermosa de darle gracias a Dios por estar vivo. Gilberto no pudo contener el llanto. Se arrodilló junto a la cama, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. No merezco ese perdón, Antonia, ni el suyo, ni el de tu padre. La niña sonrió débil, pero con una luz que solo tienen los corazones puros. Usted no tiene que merecerlo, solo tiene que aceptarlo. Papá decía que el amor verdadero no exige, se entrega, y creo que por eso lo salvó a usted. Gilberto bajó la cabeza, llorando desconsolado, hasta sentir el toque suave de la mano pequeña sobre su cabello. Está bien, susurró ella. Ahora puede vivir en paz. Papá estaría feliz por eso. Coco se acercó poniendo las patitas sobre la cama y lamiendo los rostros de ambos, como si sellara aquel instante. Gilberto levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas, y murmuró: «Tienes el mismo corazón que él, pequeña, fuerte y lleno de luz». Ella sonrió, y por un breve momento todo el hospital pareció quedar en silencio. El dolor, la culpa, el pasado, todo se disolvía en ese abrazo donde el perdón era tan real como el milagro que los había unido. Los días siguientes transcurrieron como un renacimiento silencioso. El hospital, antes escenario de miedo y desesperación, se convirtió en un lugar de reencuentros y promesas. Gilberto volvía todos los días, llevando flores, frutas, libros infantiles, cualquier cosa que pudiera arrancar una sonrisa de la niña que, sin saberlo, le había devuelto el sentido a su vida. Antonia se recuperaba rápidamente y cada avance suyo era celebrado como un milagro renovado. Coco no se movía del lado de su cama, fiel guardián de ese lazo inexplicable. Las enfermeras miraban al trío con ternura, murmurando entre ellas: «Hay algo sagrado entre ellos». Una mañana, cuando el sol inundó la habitación con una luz cálida y dorada, Gilberto apareció con una mirada diferente. Parecía más ligero, rejuvenecido. «Antonia», dijo sentándose a la orilla de la cama, «hay algo que quiero pedirte». Ella lo miró, curiosa. «¿Qué cosa, señor Gilberto?» Él respiró hondo, la voz temblorosa por la emoción. «Quiero cuidar de ti y de Coco. Quiero que vengan a vivir conmigo. Sé que nada de lo que haga podrá borrar el pasado, pero puedo intentar construir un futuro digno de él y de ustedes». Antonia guardó silencio un momento, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Miró a Coco, luego al hombre que meses atrás parecía incapaz de sentir. «¿De verdad lo quiere, señor?», preguntó con la voz temblorosa. Gilberto asintió con firmeza. «Más que nada. Le debo eso a tu padre, y me lo debo a mí mismo. Quiero ser alguien de quien él se sentiría orgulloso». La niña sonrió, con el rostro iluminado por una ternura difícil de describir. «Entonces acepto. Creo que eso también es lo que papá querría». El día del alta llegó, y la escena parecía sacada de otro tiempo. Gilberto esperaba en la puerta del hospital, de pie, sosteniendo un bastón solo por precaución. El viento movía sus cabellos grises, y el sol se reflejaba en sus ojos húmedos. Cuando Antonia apareció, vestida con un vestido sencillo y Coco saltando a su lado, sintió el pecho apretarse, se arrodilló, esta vez por decisión propia, y abrió los brazos. Ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¿Listos para ir a casa?», preguntó él sonriendo. «A casa», respondió ella, y el sonido de esa palabra pareció cerrar un ciclo que el destino venía escribiendo desde el fuego del accidente. La mansión, antes fría y silenciosa, se transformó. Los pasillos resonaban con risas.
El aroma de pastel recién horneado se mezclaba con el del café. Las cortinas, que antes permanecían cerradas, ahora danzaban con el viento. Gilberto, que durante 2 años se había visto a sí mismo como un hombre muerto, aprendía a vivir de nuevo, a reír, a cocinar, a mirar el cielo. Antonia le enseñaba pequeños rituales de alegría y Coco corría por los jardines como si custodiara el secreto de la vida. La casa respiraba amor, y el amor por primera vez respiraba de vuelta. Una tarde tranquila se sentaron en la terraza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Gilberto observaba aquel espectáculo silencioso, mientras la niña, recostada en su hombro, jugaba con el pelo de Coco. «¿Sabes, Antonia?», dijo él mirando el horizonte. «Pensé que el accidente había terminado con mi vida, pero ahora entiendo que fue allí donde realmente comenzó. De aquel fuego nacieron ustedes dos, y eso fue lo que me salvó». Ella lo miró con los ojos brillando. «Mi papá te salvó una vez, Gilberto, y Coco me salvó a mí. Ahora nosotros te salvamos a ti. Así es como funciona el amor». Él sonrió, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, y apretó su pequeña mano. «Así es como funciona el amor», repitió, como si las palabras fueran una oración. Coco se echó a sus pies, moviendo la cola despacio, como si guardara el último secreto del milagro. El viento sopló suave, y por un instante, el mundo pareció estar en perfecta paz, como si nada más hiciera falta. Mientras el sol desaparecía tras los árboles, Gilberto cerró los ojos y respiró profundamente. Aquel atardecer no era solo el final de un día, era el cierre de una herida antigua, un símbolo de que el perdón, cuando es verdadero, tiene el poder de encender de nuevo la vida que parecía perdida. Antonia apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Ahora papá puede descansar». Él sonrió conmovido y respondió en voz baja: «Y yo también». El cielo se tiñó de naranja y el silencio que siguió no fue vacío, fue plenitud. 3 almas, unidas por el dolor, la fe y el amor, encontraban por fin el descanso que el destino les debía. En ese instante, Gilberto entendió que los milagros no vienen para cambiar el pasado, sino para enseñarnos a caminar sobre él. Y con el corazón en paz, dejó que el último rayo de sol lo envolviera, como una bendición. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.